buenos días. Tenemos el privilegio de contar aquí en el plató de Endovascular TV con los doctores Rafael Romaguera, cardiólogo intervencionista que trabaja en el Hospital de Belviche, y al doctor Pablo Salinas, también cardiólogo intervencionista que trabaja en el Hospital Clínico de Madrid. Vamos a tratar un tema de absoluta actualidad, que es el tema de la diabetes, la repercusión coronaria y el tratamiento intervencionista percutáneo de la revascularización coronaria en diabéticos. Doctor Salinas, Pablo, muchas gracias por estar aquí. La primera pregunta es, ¿cuál es el estado actual de los stents farmacoactivos en el tratamiento de la diabetes? Bueno, el estado actual de los stents farmacoactivos es, digamos, de una eficacia razonablemente buena en la población general. De hecho, últimamente vemos estudios sucesivos que salen con tasas de eventos que parece que alcanzan una meseta, que en torno al 5% de fallo de lesión diana aproximadamente. Sin embargo, si disgregamos los resultados entre pacientes diabéticos y no diabéticos, vemos claramente y de forma consistente en todos los estudios que los pacientes diabéticos van peor que los pacientes no diabéticos. Incluso si separamos dentro de los diabéticos aquellos más graves, los insulinodependientes van peor que los no insulinodependientes y a su vez de forma escalada con los pacientes no diabéticos. Los eventos son pues 1.5 hasta 2 veces mayores en cualquier medida que queramos hacer: muerte, nueva revascularización, nuevo infarto de miocardio, restenosis, cualquier medida. O sea que claramente hay que enfocar los esfuerzos a este segmento de población de alto riesgo, como son los diabéticos, que además es una enfermedad en la que todas las proyecciones de epidemiología de salud ofrecen escenarios en los que el número de diabéticos se va a incrementar en una medida muy importante en todo el mundo desarrollado. Muchas gracias. Doctor Romaguera, muchas gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de utilizar vuestro conocimiento para mejorar de alguna manera la información en este tema. Uno de los ámbitos más importantes es cuánta investigación se hace en el ámbito del paciente diabético revascularizado percutáneamente. ¿Cuál sería el estudio o los diseños de estudios más adecuados para este tipo de pacientes y de intervencionismo, Pablo? ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como bien ha comentado Pablo, la diabetes yo creo que es un problema actualmente para la gente que hacemos intervencionismo coronario, con unos resultados que no son tan buenos como en la población normal. Y cuando en 2011 nos presentaron el CREATE, que era un nuevo dispositivo sin polímero que liberaba la droga desde un pocillo, y por este mecanismo pues podía ir con un carrier y aumentar la eficacia de la liberación de sirolimus de una forma más homogénea, con concentraciones más altas de droga, pues vimos aquí una posibilidad de mejora para los pacientes diabéticos. Y en aquel momento se había presentado el NEXT, que era un ensayo clínico que decía que el CREATE era mejor que el Taxus en diabéticos. Como el Taxus ya no se gastaba prácticamente, no sabíamos si aquello era representativo o no, y diseñamos el Reservoir, que fue un ensayo clínico que comparó el CREATE contra el Science en este escenario de diabetes, con angiografía y OCT a los 9 meses, y vimos que efectivamente el CREATE se comportaba muy bien, parecido al Science, y con unos resultados incluso un pelín mejores en los pacientes con peor control metabólico, con más obesidad, con peor colesterol. Entonces, a partir de aquí, pues pensamos que los resultados eran muy buenos, era un ensayo mecanístico de angiografía y OCT, y pensábamos que había que dar el siguiente paso y diseñar un ensayo clínico pues de eventos para el paciente, ¿no? A escala internacional y con muchos centros. Y en eso pues comenzamos a trabajar junto con Pablo en San Carlos y con muchos centros como vosotros. Pablo, vosotros sabéis uno de los estudios probablemente más importantes que se van a hacer en este ámbito, lo has diseñado tú junto con el doctor Romaguera, como investigadores principales, que es el estudio SUGAR. ¿Cuál es el endpoint, cuál es el objetivo, cuál es el diseño de este estudio? Gracias. Bueno, Rafael Romaguera y yo, digamos que tuvimos un enfoque bastante práctico y pragmático con este estudio. Ahora mismo es muy difícil conseguir modificar endpoints como mortalidad, por ejemplo, comparando dos stents. Quisimos centrarnos en qué es lo importante en la revascularización de un paciente diabético, que ahora mismo es la restenosis, es lo que nos diferencia sobre todo frente a la cirugía, por ejemplo,
quizás tengamos mortalidades que se puede discutir, quizás haya estudios con más o menos infartos, periprocedimiento, pero claramente la restenosis y la nueva revascularización es un hándicap para el intervencionismo percutáneo en diabéticos, y de esa manera diseñamos un estudio que primeramente tuviera un enfoque muy claro hacia restenosis. En este caso el endpoint es Target Lesion Failure, que es la combinación de muerte cardíaca que no se asocia claramente a un problema con un vaso diferente al del estudio, infarto relacionado con la lesión que se ha implantado el stent y nueva revascularización de esa lesión clínicamente indicada sin angiografía. Quisimos que fuera pragmático, que todos los pacientes pudieran entrar, de manera que es un estudio all-comers con unos criterios de inclusión muy amplios y muy poquitos criterios de exclusión, y además quisimos que se ajustara a la realidad. Y la realidad es que los pacientes con los drug eluting nuevos restenosan y restenosan un poco más tarde. Quisimos que llegara el seguimiento hasta los 2 años. De esa manera lo que hicimos fue poner un endpoint a 1 año de no inferioridad frente a un stent estándar, que es el Resolute Onyx, que tiene una aprobación FDA en diabéticos y que nos pareció una buena referencia. Y a 2 años queremos demostrar superioridad en las tasas de restenosis. Rafa, ¿cuál es el estado actual de este estudio? ¿Tenéis resultados preliminares ya? De momento no hemos hecho ningún análisis. Comenzamos la inclusión en el San Carlos y en Belviche a principios de año. Varios centros se han sumado durante el verano y actualmente, a fecha de hoy, están a punto de comenzar unos poco más y seremos 15 centros en el momento actual. Llevamos prácticamente 400 pacientes incluidos y nos quedan hasta el tamaño muestral total de 1.164, pues eso, unos 700 y pico pacientes más que esperemos que se incluyan durante los próximos 8, 10, 12 meses. Una última pregunta para ambos. Si tuvierais que hacer una apuesta, ¿cuál sería vuestra profecía, de alguna manera, de por dónde va a ir el tratamiento intervencionista de los pacientes coronarios diabéticos? Pablo. Yo creo que ahora mismo todos los esfuerzos están puestos en mejorar la tecnología presente. No sabemos si va a llegar alguna tecnología que realmente sea rompedora y pueda mejorar los resultados, pero ahora mismo los resultados de los stent metálicos, con o sin polímero, son tan buenos que a lo mejor hay que pulir y lograr mejorar esas tasas, que ahora mismo es un problema de droga. La droga que se usa en el 99% de los stents son derivados del limus, y en los pacientes diabéticos y en los pacientes obesos hay factores que se asocian a resistencia a esa droga, de manera que todos los esfuerzos se dirigen hacia conseguir meter más droga en la célula, especialmente en aquella del paciente diabético, y esta tecnología del stent creativo puede hacerlo, y encontrar mecanismos o receptores que puedan ayudar a que esa droga sea más eficaz, porque en la población general ahora mismo es muy eficaz. Tenemos que conseguir que en los diabéticos sea igual de eficaz. Pablo. Digo, Rafa, perdón. Totalmente de acuerdo con Pablo. Yo creo que todos los stents actuales ya tienen una aceptable seguridad. Estamos ahora intentando, con nuevos dispositivos como el Create, intentar mejorar la eficacia a nivel de restenosis, y no tenemos que olvidar, muy importante, el manejo global del paciente diabético, lo cual incluye el uso de nuevos antiagregantes en síndrome coronario agudo, siempre que no esté contraindicado, el uso de nuevos fármacos antidiabéticos orales que aportan un beneficio cardiovascular demostrado en estos pacientes, y un control del peso, de la diabetes y de otros factores de riesgo en este caso. Pues muchísimas gracias a ambos, un placer. Y os agradezco que hayáis estado aquí, que nos ilustréis con vuestro conocimiento y con estos proyectos tan interesantes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.